de los atacantes, etcétera. Antes de ello, vamos a lanzar una pregunta que nos gustaría les apoyaran ahí a contestar. Lo van a ver de su lado derecho. Bueno, ahí me escuchan. Tuvimos ahí un detalle con el audio. Bueno, les comentaba, bueno, vamos a dar inicio a lo que es esta charla en cuanto a este tipo de amenazas que me imagino que pues, les ha impactado a todos ustedes. Vamos a iniciar con una pregunta. Bueno, creo que no escucharon nuestra presentación. Otra vez, me presento nuevamente. Mi nombre es Jazmín Ortiz. Actualmente soy consultor técnico de seguridad de la información y conmigo me acompaña Carlos Hernández, que también va a estar aquí como expositor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Actualmente trabajo en el equipo de ingeniería de Grupo Smartec. Y pues más que nada, antes una disculpa, creo que tuvimos ahí un problema con el audio, pero pues vamos a dar inicio con esta sesión en cuanto a este tipo de amenazas que me imagino que es, como les comentaba, algo que preocupante para todos nosotros. Me imagino que para ustedes también en cuanto al impacto que ha ocasionado en pérdida de información y el grado de operación, ¿no? O sea, cómo su gente, sobre todo que está en el área de soporte o atendiendo este tipo de incidentes, pues ha estado atendiendo este tipo de amenazas y cómo hacer frente a ello. Antes de empezar, en este caso con introducción en cuanto a amenazas, nos gustaría hacerles una pregunta. Si nos pueden ayudar ahí a responderla, la van a ver de su lado derecho. Y la pregunta es, ¿han sufrido algún impacto por este tipo de amenaza, por ransomware en específico? Si nos pueden ayudar a contestar sí, no, o si desconocen totalmente este tipo de amenaza. Vamos a dar un minuto para contestar. Pues bien, hasta ahorita el 27% ha contestado que pues sí ha sufrido un impacto considerable por este tipo de amenazas. Más de la mitad mencionan que no. Me imagino que ahí pues quieren saber cómo prevenir este tipo de incidentes, y el resto pues considera que pues, no conoce como tal este tipo de amenaza. No se preocupen, para ello vamos a estar hablando sobre este tema pues, a lo largo de la sesión. Pues bien, pues vamos a dar inicio. Antes de hablar en específico de ransomware, me gustaría aclarar más o menos cuál ha sido, o sea, tener un panorama del grado de sofisticación contra la preparación o la motivación que tienen en este caso los atacantes a lo largo de todo este tiempo, desde que surgieron los primeros ataques, pues específicamente o su motivación del atacante era precisamente obtener cierto reconocimiento, ¿no? El de decir, oye, ¿sabes? Yo soy el que atacó tal empresa o a tal persona, etcétera, ¿no? Antes, hace muchos años, la motivación precisamente era esa. Ahí en la pantalla pues muestra, ¿no? O sea, a través del tiempo, pues obviamente el grado de sofisticación pues ha ido en aumento.
Como les mencionaba, ¿no? Al principio, pues era enfocado a tener el reconocimiento de la persona y obviamente el grado de sofisticación era muy baja, ¿no? A lo largo del tiempo, por ejemplo, los hacktivistas, pues su motivación son ideas sociales, ideas políticas, enfoques que ellos tienen y que pues obviamente su ataque o sus amenazas va a estar enfocado mucho al defacement de páginas web, o sea, es decir, tirarlas como tal, para pues obviamente tener una postura ante cierta idea social o cierta idea política. Finalmente, ya en los últimos dos rubros, como pueden observar en la pantalla, están muy enfocados en lo que es la parte de cibercrimen y ciberespionaje, que ya son amenazas muy dirigidas, son amenazas totalmente nuevas y que pues obviamente lo que van a intentar es evadir todas las medidas de seguridad, en este caso de sus víctimas. Obviamente en el caso del cibercrimen, que son amenazas también silenciosas, pues van a estar bien fundamentadas, bien organizadas, van a estar esponsoreadas, en este caso por grupos de cibercrimen, y pues obviamente su grado de sofisticación va a ser mucho más elevada. Aquí en los dos últimos, bueno, en este en específico, la motivación del atacante es meramente lucrativo, ¿no? O sea, lo que van a estar motivados o incentivados por obtener dinero, ¿no? Porque su organización, porque es una organización como tal, como todos nosotros, pues su finalidad o su objetivo pues, es obtener ciertas cuestiones monetarias como tal. Y pues básicamente el día de hoy nos vamos a enfocar a este rubro. Si bien hay una mezcla de lo que estábamos viendo en años pasados, pues también hay una cierta afectación y puede haber extrafiltración de la información sensible de los usuarios. Y el último, que no vamos a entrar a mayor detalle, pues el ciberespionaje, que son financiadas normalmente por diferentes países para atacar a otros. Obviamente son mucho más sofisticados, más dirigidos y pues los pasan por desapercibido completamente por las medidas de seguridad de ciertas organizaciones federales. Pues bien, ¿cómo es el método de infección de estas amenazas en específico de las que maneja el ciberespionaje y las de, sobre todo, el cibercrimen que vamos a enfocarnos el día de hoy? Pues básicamente todo empieza con el usuario final. O sea, el atacante lo que hace es analizar el comportamiento de los usuarios, qué páginas visitan estos usuarios, comúnmente cuál es su comportamiento para poder lanzar señuelos hacia páginas web, insertar incluso hasta anuncios dentro de estas páginas web para que al momento de que el usuario le esté visitando, pues descargue cierto código malicioso. Obviamente al descargar estos códigos maliciosos, pues van a haber aprovechamiento de ciertas vulnerabilidades sobre el sistema. Y es por estas vulnerabilidades que es como pueden entrar a los equipos del usuario final. Obviamente una vez que el usuario final recibe un correo, que puede estar protegido a través de un anti-spam, que es una medida de seguridad que actualmente o comúnmente las organizaciones tienen, o que el usuario esté navegando como tal. O sea, al momento de descargar este tipo de archivos, ya sea del correo o mientras está navegando, como les decía, ¿no? O sea, va a aprovechar este exploit como tal ciertas vulnerabilidades dentro del sistema. Ya en el caso de páginas web, si por ejemplo ustedes están hosteando a algún sitio, ¿no? Dentro de sus organizaciones, y este sitio tiene ciertas vulnerabilidades en el cual se le puede insertar cierto código malicioso, pues obviamente al momento de que entren sus clientes o ciertos socios de negocio a la página, pues pueden comprometerse ante la descarga de este tipo de malware, ¿no? Es muy importante mencionar que todas estas amenazas que están apareciendo, pues el atacante necesita tener control sobre el equipo, al cual pues ya está como tal afectado. Entonces, para tener el control sobre ese equipo, pues obviamente el atacante está fuera, está en internet. No sabemos dónde, pero está ahí en internet. Y para tener el control de ese equipo necesita descargar lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina un backdoor más bien. Este backdoor como tal, que es como tal el malware, se puede hacer pasar incluso por un driver o algún driver falso dentro del sistema,
o puede infectar algún archivo que es válido para el mismo. Y obviamente para poder extraer o para ejecutar ciertos comandos hacia el equipo infectado, pues lo que hace es que el atacante establece desde la máquina hacia Internet canales encubiertos, canales de command and control a través del cual el atacante le dice a la máquina qué es lo que tiene que hacer. O sea, si tiene que descargar un nuevo malware, si ya va a extraer información importante u obtener otro tipo de información, hacer conexiones hacia otra máquina, incluso dentro de la red. Hasta llegar a su objetivo final, que es como tal el de extraer información, ya sea información sensible, extraer información sobre otros equipos, etcétera, etcétera, lo que nosotros denominamos que esa máquina como tal ya está comprometida como una máquina zombie o con una botnet. Esto es en general el método de infección y es muy importante conocerlo, porque si lo conocemos, o sea, sabemos en qué puntos podemos proteger durante todo este proceso, todo este como tal método de infección, y saber dónde vamos a poner esos puntos de control. Nada más de manera breve, o sea, todo lo que es malware de día cero. Es decir, si ustedes toman algún código o algún virus que ahorita, malware, etcétera, que los está afectando, y ese malware le modifican cualquier cosa dentro del código, ya es algo totalmente diferente. Y nosotros es lo que denominamos malware de día cero. El malware de día cero, o sea, dentro de el 95% de las infecciones de este tipo de malware ocurren las primeras 24 horas. Es cuando sube el mayor número de incidentes en cuanto a este tipo de amenazas. El resto de las horas, o sea, si se dan cuenta en la gráfica que ven ahí, pues permanece estable, ¿no? O sea, el número de infecciones ya son de cientos, ya no son de miles como las primeras 24 horas. Entonces, si se dan cuenta, pues a lo largo del tiempo, pues hay que tomar una respuesta inmediata ante este tipo de afectación. Y no lo vamos a hacer nada más con un antivirus, ¿no? O sea, creo que si tenemos nada más como control de seguridad el antivirus, pues va a ser muy difícil detener todas las variables que salen todos los días, que es el caso específico del ransomware. Pues bueno, para todos aquellos que no saben qué es ransomware, es un programa malicioso que tiene como objetivo inhabilitar o restringir el acceso a ciertas partes del sistema o incluso hacia ciertos archivos, que es comúnmente ahorita el comportamiento que se ha presentado con las últimas variantes de este tipo de amenazas. Nada más de manera breve, como todo, o sea, como lo habíamos visto en el proceso de infección, lo que hace el atacante es utilizar ciertas herramientas que ya les facilitan todo, o sea, incluso hasta la generación de código, saber en qué idioma va a estar, etcétera. Este código va a explotar lo que les decía, vulnerabilidades en el sistema, y lo que hacen es, por ejemplo, en las primeras variantes de ransomware, era que bloqueaban el escritorio del usuario como tal, y les aparecía el mensaje que ven ahí ahorita en el escritorio. Su computadora ha sido bloqueada y obviamente para poder desbloquear o volver a permitir el acceso a ese sistema, pues el atacante pedía un rescate para poder habilitarlo nuevamente. Ese rescate, o sea, iba desde los $25 hasta los $600, incluso hasta miles, dependiendo de quién era el usuario y más adelante incluso hasta el tipo de información, ibas subiendo obviamente la cantidad de ese rescate. Más adelante apareció otro tipo de ransomware relacionado apareció una pantalla, como lo ven ahí en el escritorio, en el cual se hacían pasar por agentes o agencias de seguridad o agencias federales de diferentes países. Lo que hacían obviamente era rastrear la IP de su víctima y conforme a su ubicación desplegaban el mensaje ya sea de esa agencia federal local o policíaca de su víctima como tal, ¿no? Obviamente ahí lo que le daban a entender al usuario es que estaba haciendo actividades ilícitas, como visitando sitios de contenido como pornográfico o descarga de software ilegal y que obviamente tenían que pagar una multa por ese tipo de actividades. Obviamente a lo largo del tiempo la forma en cómo era este rescate o
pago de esa multa, pues era a través de diferentes medios, ¿no? Los atacantes diseñaban diferentes métodos de pago con tal de que pues fuera irrastreable hacia dónde iba ese dinero y obviamente pues el de no descubrirlos en sí quiénes eran los que originaban todo esto. Y finalmente pues lo que vamos a ver más adelante pues existe otro tipo de ransomware que es el de cifrar información o archivos que son importantes para los usuarios. En sí la evolución de este tipo de amenazas viene de lo que se denomina scareware, que es precisamente el de alimentar ese miedo en los usuarios, el de decirle, oye, ¿sabes qué? Te está pasando esto, o estás haciendo esto, y porque estás haciendo esto te vamos a infringir una multa, o si quieres recuperar esta información, o si quieres recuperar el acceso al sistema, pues debes de pagar como tal este rescate, ¿no? Entonces, precisamente proviene de esto, hay por ejemplo un ejemplo de antivirus falsos, hace ya bastante tiempo, antes del 2005, antes del 2006, aparecían este tipo de mensajes, ¿no? Mientras estaban navegando los usuarios, les aparecían mensajes de que sus máquinas estaban infectadas y pues que para poder solucionar el problema de equipo tenían que descargar ese software, pero para descargar ese software tenían que pagarlo como tal. Entonces realmente no sabían que ese dinero iba pues hacia atacantes, ¿no? Y que lo que estaban descargando pues les podía producir un mayor impacto dentro de ese equipo, ¿no? O sea, descargar más malware, etcétera, etcétera. Como en sí, el ransomware empezó con la comprensión de ciertos archivos importantes dentro del sistema, como son Word, Excel, etcétera, ejecutables, los comprimían en zip. Esto fue a principios del 2006 y todo empezó en Rusia. De hecho, los mensajes de rescate que aparecían pues eran en ese idioma. Más adelante, el método de pago era a través de, se les hacía llegar a los usuarios, oye, ¿sabes qué? Para poder desbloquear este sistema tienes que hacer el pago a través de mensajes, ¿no? De tarificación por medio de SMS. Eso fue en el 2011. Después, otro tipo de restricción al sistema fue a través de vulnerar lo que es el MBR, el Master Boot Reboot, Record, que es obviamente la zona cero del disco duro, pues lo sobreescribían y al momento de que reiniciar el equipo, pues esta zona como tal estaba dañada y pues no podía iniciar el sistema. Entonces desapareció igual un mensaje en el que les decía, oye, sabes que si quieres reiniciar normalmente tu sistema, pues tienes que pagar esta cantidad a través de este medio. Y después aparecieron lo que decía, ¿no? O sea, como tal el escritorio o el browser, mientras estaban navegando los usuarios, les apareció un mensaje de que estaba bloqueado el equipo y pues dependiendo de lo que les decía, ¿no? El uso de la geolocalización, dependiendo si el usuario estaba en Estados Unidos o estaba en Francia, incluso aquí en México, pues les aparece el mensaje de que, oye, ¿sabes qué? Te bloqueamos, somos tal agencia policíaca, tal agencia federal, te bloqueamos porque detectamos que estás haciendo uso de o estás entrando a este tipo de sitios, etcétera, y pues tienes que pagar una multa, ¿no? Y es muy importante que los usuarios sepan que las agencias no hacen, o las entidades policíacas de cada país, pues no hacen eso, ¿no? O sea, no restringen el acceso al usuario con tal de pagarles una multa a través de métodos que, o sea, que hacen irrastreable, ¿no? Hacia dónde está llegando ese dinero. Entonces es muy importante también hacer consciente a los usuarios de que pues este tipo de cosas pues son el de como tal extorsionarlos, esa es digo, la palabra, es extorsionarlos para que hagan el pago como tal. Y bueno, hay varias variantes, incluso hasta les salía la advertencia en forma de audio. Y llegamos a lo que finalmente pues es el ransomware, el criptoransomware, que es propiamente el cifrado de los archivos. Y antes de entrar precisamente a este tipo de amenaza, pues es muy importante aclarar ciertas cosas, porque seguramente pues ustedes van a preguntar, oye, pero pues ya me afectó el ransomware, ¿no? Ya tengo usuarios que están con archivos cifrados y pues yo quisiera recuperar esa información, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante aclarar que esta técnica o que este mecanismo como tal de seguridad, el cifrado, pues en un principio es utilizado para brindar confidencialidad e integridad a la información y comúnmente es utilizado
por las VPNs, ¿no? O sea, ya hablando tecnológicamente, para cifrar información sensible de ciertos usuarios, estados financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de información, pues este mecanismo lo utilizamos principalmente para eso. Y obviamente para prevenir que no todos los usuarios tengan acceso a este tipo de información. Sin embargo, pues con los eventos recientes, pues vemos que los atacantes también están utilizando este mecanismo de seguridad para hacer daño y para obtener, pues lograr su objetivo final, ¿no? Que es el de obtener una ganancia monetaria. Existen diferentes tipos de cifrado, en específico el asimétrico, que es utilizado en este tipo de amenazas. Pues tenemos dos entidades, ¿no? Una entidad A que quiere llegar a hacer llegar a su destino cierta información que no quiere que otras entidades pues, vean realmente qué es lo que tiene, ¿no? El cifrado como tal, o sea, en este tipo de cifrado, pues es la llave como tal es pública, o sea, la llave con la que se cifra la información la tienen disponibles todos los usuarios que están dentro de ese grupo o quieren cifrar la información como tal. Si la entidad A tiene esa llave pública, pues obviamente la va a utilizar para cifrar la información. El mensaje llega a su destinatario final de manera cifrada. Obviamente, si aquí hay otro usuario en medio que quiere saber qué es lo que está contenido en ese paquete, pues obviamente tiene que tener una llave privada. Y este es el tipo de cifrado asimétrico. La llave privada la tiene exclusivamente la otra entidad o la tiene el servidor que está generando todas esas llaves. En este caso específico de ransom, CryptoLocker en específico utiliza una llave de longitud de 2048 bits. Entonces, la única manera de saber cuál es esa llave es por medio de fuerza bruta. Y si hacemos, digamos que este tipo de ataque con una llave de 2048 bits nos va a llevar toda una vida, o sea, o más de una vida, en saber cuál es esa llave. Entonces, computacionalmente se necesitarían muchos recursos para romper esa llave y es inviable, ¿no? Porque, o sea, ya nosotros va a pasar toda una vida y nosotros ya no vamos a saber cuál era la llave para descifrar esa información. Esa es una de las razones por la cual hoy, si algún usuario está afectado por este tipo de amenaza, pues es difícil, ¿no? Saber qué tipo de información es. Pues bueno, para saber cómo vamos a atacar este tipo de ransom o este ransomware, necesitamos saber cuál es la cadena de infección. En el caso específico de CryptoLocker, que es una variante, lo que el usuario recibe es un mensaje de correo electrónico, que es spam propiamente con un adjunto malicioso. Un adjunto que es en zip y que tiene oculto en sí un ejecutable. Realmente el adjunto como tal es un exe. Puede el atacante utilizar diferentes técnicas para hacer llegar este archivo a través de la navegación propia del usuario, a través de spear phishing, que es precisamente mandar muchos correos spam y saber y ver qué usuario puede caer, y otros medios, ¿no?, que puede utilizar como técnicas. La finalidad del atacante es evadir cualquier o buscar diferentes técnicas para llegar al usuario. En este caso, el archivo malicioso descarga lo que es una botnet, en este caso se llama Zeus. Esa botnet en específico también hace extrafiltración o filtración de la información hacia el atacante, como son números de tarjetas de crédito. O sea, no nada más descarga lo que posteriormente va a ser el CryptoLocker, que es el que cifra la información, sino que también va a extraer información del usuario como tal. Y finalmente, al descargar el CryptoLocker, lo que va a hacer el CryptoLocker es cifrar los archivos para poder forzar al usuario que pague el rescate como tal. Pues bien, ¿qué mecanismos de cifrado utiliza CryptoLocker? Como les mencionaba en la anterior diapositiva, les explicaba cómo es el cifrado asimétrico. Precisamente CryptoLocker utiliza ese tipo de cifrado. Bueno, utiliza ambos, tanto el simétrico como el asimétrico. Es decir, utiliza la misma llave tanto para cifrar la información como para descifrar la información. Sin embargo, la llave que está pública, el atacante la cifra con lo que es criptografía asimétrica, es decir, una llave que
que posee el atacante y que obviamente pues el usuario final pues no va a disponer de ella porque el atacante es el único que la sabe, ¿no? Entonces, obviamente el CryptoLocker, al momento de que se descarga en el equipo del usuario, lo que hace es conectarse hacia Internet para bajar esa llave pública y la llave asimétrica o la llave privada. Ajá, y las conexiones hacia esas URLs maliciosas son aleatorias. O sea, no son hacia IPs específicos o hacia dominios ya fijos, sino que siempre están cambiando. Entonces, es muy difícil controlarlo a través de un filtrado de URL común, si nada más nos estamos guiando por el dominio al cual se está conectando esta amenaza, ¿no? Porque siempre está cambiando. Entonces, en este caso es muy difícil o complicado protegerle en ese aspecto o nada más con ese control de seguridad. Obviamente, ya las últimas variantes que aparecieron son, una de ellas es CTB Locker. CTB Locker, o sea, maneja un tipo de cifrado diferente al anterior. Es un cifrado de curvas elípticas, es mucho mayor, robusto y pues más difícil de romper como tal. La comunicación para poderse conectar a estos sitios maliciosos o los sitios del atacante para poder descargar la llave, no lo hace de manera o en texto claro, la comunicación no es en clara, sino que lo hace de manera cifrada a través de lo que es Tor, ¿no? Actualmente Tor se utiliza para entrar a lo que es la Deep Web y por medio de Tor es, en este caso de esta variante, pues es como también se solicita el rescate, en este caso de la máquina, ¿no? Se le solicita al usuario, ¿sabes que te tienes que conectar con Tor a través de hacia este sitio que es propiamente la Deep Web y ahí tienes que pagar como tal el rescate? Otra de las características de esta variante en específico es que el pago se hace a través de Bitcoin, o sea, el usuario se conecta a través de Tor hacia un sitio .onion y hace el pago a través de este método de pago que utiliza el atacante. Lo que lo hace, les comentaba, ¿no? O sea, los atacantes van a buscar cualquier forma para que no sean reconocibles o que en este caso ciertas agencias que los estén monitoreando pues, los puedan rastrear o llegar hacia ellos. Sobre este mismo de CTB Locker hay muchas variantes, porque obviamente si se dan cuenta ahí en la pantalla hay un tiempo en el cual, un tiempo límite de rescate hacia el usuario final, ¿no? Se le dice al usuario, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo, después de ese tiempo pues ya no vas a tener opción para recuperar la información. Las primeras variantes hablaban de 72 horas máximo, las últimas hablaban de un tiempo mucho mayor. Todas estas diferencias entre los diferentes, digamos que tipo de aplicaciones o mensajes que les salían a los usuarios, pues hacían diferentes variantes. Entonces, diferente código, diferente número de identificador de ese, como tal de ese archivo. Entonces, para un antivirus o para un IPS, un IDS, pues es muy difícil reconocer todas estas muestras. Entonces, estas variantes diferían en los idiomas, en la forma en que se les hacía llegar los mensajes a los usuarios, el tamaño de la llave utilizada, o sea, estábamos hablando en el CryptoLocker de 2048, pero podía haber tamaños de llaves mucho menores y eso hacía que el tipo de malware fuera diferente, los métodos de pago, inyección, incluso que se pudiera, ese mismo malware se incrustara sobre archivos ya legítimos del sistema, lo que les comentaba del tiempo límite, incluso hasta hay una variante que el atacante le ofrece de manera gratuita al usuario, que pueda cifrar 5 archivos que él seleccione para que obviamente sea, para que lo viera como que válido, ¿no? De que realmente él pues iba a poder recuperar información si él hacía el pago. Sin embargo, el hacer el pago del rescate no garantiza que el atacante les vaya a recuperar la información. Eso es muy importante que lo lleven en claro, ¿no? Y pues obviamente lo que les comentaba del cifrado, o sea, es imposible una llave de este tamaño o incluso hasta menor con las capacidades de cómputo que tenemos hoy en día, que tengamos por fuerza bruta la llave para poder descifrar y recuperar la información. Pues bien, tenemos otra pregunta, vamos a lanzar, antes de entrar ahora sí propiamente a los controles que podemos aplicar para prevenirnos ante este tipo de amenazas y de los que ya están infectados, ¿qué es lo que podemos hacer? La pregunta es,
¿Qué mecanismo de defensa utilizas actualmente para protegerte ante alguna amenaza? O sea, ya sea este en específico, ransomware, o cualquier otra, ¿no? O sea, cualquier otro tipo de amenaza que pueda afectar a su organización. Puedes seleccionar múltiples opciones, no nada más una. Obviamente si tienen protección de antivirus, si tienen filtrado de URL, si tienen esas dos, seleccionen esas dos. Vamos a dar unos segundos más. Pues bien, ahorita va ganando la parte de, la mayoría pues obviamente tiene una solución de anti-malware o antivirus. Y seguramente imagino que varios han de tener una mezcla de todos este tipo de controles. Bueno, creo que solamente los está dejando seleccionar una. Sin embargo, bueno, posteriormente les podemos hacer llegar igual de ahí una encuesta en las cuales pueden seleccionar varias, porque imagino que no nada más, la mayoría de ustedes no nada más tienen una, sino que pueden aplicar varias. Pues bien, les cedo la palabra a Carlos. Él más o menos les va a explicar de forma práctica cuál es el proceso de infección, ya ahí en tiempo real. Él va a reproducir una muestra y les va a mostrar cómo es que llega, qué es lo que hace, etcétera. Y obviamente al final, pues el proceso, qué es lo que pueden hacer para poder evitar que llegue este tipo de amenazas a sus usuarios. Y obviamente los que algunos les causaron afectación, pues cómo poderlo solucionar, aunque no va a ser en todos los casos exitoso. Adelante, Carlos. Buenas tardes. ¿Siguen con nosotros? Muy bien. A continuación mostraremos el proceso de infección, en el cual tenemos claro que un método de propagación muy común es el correo electrónico. ¿Sí? Específicamente para fines demostrativos, vamos a realizar el proceso de infección enviando directamente la muestra del CTB Locker por correo electrónico. ¿Cuál va a ser nuestro laboratorio? Bueno, tenemos un correo electrónico que es emitido por el atacante. Sin embargo, aquí hay una pregunta. ¿Cómo sabe el atacante a quién enviar ese correo electrónico? Esta información la puedo obtener de muchos medios. Uno de ellos puede ser Facebook, Twitter, LinkedIn. Y en el caso de los grandes corporativos, vaya la información de aquellos representantes que están publicados a través de sus páginas web. Y en fin, utiliza estas direcciones de correo y va a inyectar lo que sería nuestro mensaje con el código malicioso. Este correo se va a través de internet, llega a nuestro firewall y este es entregado a nuestro servidor de correo. Este servidor de correo finalmente lo va a entregar al buzón de nuestro usuario. Cabe aclarar que en este esquema es un esquema sin protección, de tal forma que el correo está llegando de manera completa, sin ninguna intervención de absolutamente nadie. A través del siguiente video vamos a ver las acciones que realiza este código a nuestro equipo y verificamos las diferentes tareas que realiza. Muy bien, vemos que un usuario común y corriente recibe una alerta, en este caso pareciera ser de Bancomer. Y en esta ocasión quisiera hacer una explicación más detallada. Ese tipo de correos no manejan una temática en particular. La finalidad es que el usuario le dé un doble clic al adjunto que va en ese correo. Entonces las temáticas pueden ir desde temas como cuentas de banco hasta aquellas últimas fotos, edición especial de Yanira Rubí. Cada uno tendrá sus preferencias, ¿no? Pero la finalidad es que el usuario ejecute el contenido de este punto. Continuando, vemos que el usuario inicia o abre el correo,
trae un adjunto, pareciera ser un PDF, pero ojo, es un PDF.zip, pero el usuario no se percata. Va a iniciar el archivo porque le interesa, hace clic con esa información y pareciera ser un PDF, pero también nos percatamos que se trata en realidad de una aplicación. Al ejecutarlo, se muestra una alerta más, una alerta de Windows donde nos está diciendo, ¿sabes qué? Este archivo es potencialmente peligroso y el editor es desconocido. Sin embargo, como ustedes saben, el usuario final no suele leer ese tipo de advertencias y acto seguido lo ejecuta. Pareciera que no está realizando nada nuestro equipo. Pareciera mostrarse de manera normal. Sin embargo, aquí notamos algo en particular. Hay un proceso con nombre raro. Y también podemos percatarnos que está el archivo con el nombre que venía en nuestro correo. Al visualizar el procesamiento consumido, nos percatamos que hay un pico o hay picos en el procesamiento. En ese instante es cuando se realiza el cifrado de la información. En ese sentido, nos percatamos que el proceso lo está realizando, o estos cambios lo está realizando, el proceso llamado zgahkag.exe. Hay una pregunta obligada aquí. ¿Todo malware que está afectando a mi equipo se llama de esta forma? O cuando menos, ¿todo el ransomware que estaría afectando a mi equipo se llama así? La respuesta es no, ese nombre es aleatorio. Enseguida podemos verificar cómo interactúa este código con nuestra información y también apreciamos que ya aparece la leyenda donde nos notifica que nuestra información personal ha sido cifrado por CTB Locker. También nos percatamos que nuestros archivos que están en el escritorio ya no tienen el icono característico de Office. Pero bueno, pasemos a las operaciones que realiza. Observamos que hay archivos que se encuentran tanto en una unidad de red, que es una unidad Z, pero también hay información local. Y como podemos percatarnos, tiene una extensión adicional que es .glefeja. Tenemos información en diferentes carpetas y subcarpetas y toda esa información ha sido modificada, lo cual nos dice que no importa qué tan rebuscada sea la ubicación de mi información, el malware tiene la capacidad de leer todos estos archivos, leerlos y empezar a realizar operaciones con él. En este caso, reiteramos, es a través de la información que estamos compartiendo en una unidad de red. Y es un certificado de Jazmín Ortiz, que es un .pdf. Asimismo, vamos a realizar un filtro de tal forma que podamos limitar la búsqueda de ese tipo de modificaciones hacia ese path en especial, para verificar qué archivos son los que fueron modificados. Y ahí nos percatamos que ahí está el archivo de jazminortiz.pdf y enseguida se genera una serie de temporales, operaciones con un temporal. Y aquí nuevamente hago una pausa, donde como tal ransomware no cifra el documento original. ¿Qué es lo que hace entonces? Genera una copia a través de un temporal y ese temporal es el que ya viene cifrado. De ahí que ese tipo de modificaciones aparezcan sobre este archivo temporal. Muy bien, nos percatamos igualmente que hay documentos de Jazmín, Alejandro Saldaña, pero ¿esta información en realidad existe o le está inventando ese tipo de código? La verdad es que existe y enseguida vamos a ir a su ubicación. En este caso, son los certificados de Deep Discovery, donde aparece la información de Alejandro Saldaña, Carlos Cristóbal, Guillermo Fernández, Jazmín Ortiz, Juan Isidro García. Muy bien. Enseguida, seguimos analizando la información que fue modificada.
Y en este caso observamos que sobre cada uno de los archivos fue leído y fue creado un temporal, y sobre ese temporal le va asignando toda la información. Vemos que en este momento el procesamiento se encuentra bajo, es decir, ya no está realizando el cifrado de la información, ya se detuvo. Pero, ¿cómo asegurar que el ransomware, que en este momento ya está tranquilo, posteriormente me puede volver a afectar? Bueno, para eso utilizamos una herramienta gratuita llamada AutoRuns, que nos muestra, entre otras cosas, todas aquellas entradas en el sistema que se inician en automático. Y bingo, lo encontramos. Es una tarea programada donde el archivo se encuentra en la carpeta de temporales. Es decir, sin importar que el usuario ya no ejecute el código malicioso, él se asegura de que periódicamente se va a estar ejecutando para que nuevamente cifre información o cifra información nueva que vaya escribiendo el usuario. Dentro de la información que modificó, podemos ver, hay ubicaciones locales, archivos que son imágenes y principalmente archivos de Office, que estarán de acuerdo conmigo, es dentro de la información más útil en nuestra empresa que tenemos. Muy bien, esta ubicación, reitero, no solo se basa en las carpetas locales, se va también a las unidades de red. La razón de eso es que esa unidad de red está mapeada y como tal Windows lo monta al sistema, de tal forma que es como si tuviera un disco duro adicional. Entonces este ransomware lo que en realidad hace es modificar la información local, sin importar que esa sea de red. En este caso se nota que agregó una extensión adicional y yo pensaría, si quito esa extensión, o bien abro el archivo con el programa de Office correspondiente, podré ver la información, lo cual comprobaremos que eso no es posible. La información ha sido modificada y es ilegible en este momento. Podemos verificar otra serie de archivos y nos percatamos que el resultado es el mismo. Muy bien. Dentro de esto, cabe aclarar algo. ¿Qué ocurre si el servidor donde yo estoy alojando mis archivos es un Linux o es cualquier sistema operativo basado en Unix? ¿Ransomware me afecta? ¿O me estaría afectando? La respuesta es sí. ¿Por qué? El servidor propiamente solamente aloja los archivos, nada más. En breve ahondaré un poco más en ese punto. Pero ¿qué ocurre si yo determino eliminar el archivo, ya lo quité de ejecución, es decir, le estoy quitando la memoria, borro el archivo? ¿En ese momento podré leer mi información? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Desafortunadamente el resultado es el mismo. Desafortunadamente la información ya fue modificada y no es posible tenerla disponible nuevamente. Estamos haciendo el refresh a esa herramienta y confirmamos que el archivo ya no se encuentra. En este momento hay una llave de registro apuntando a ese archivo, pero ese archivo ya no está. Entonces, como tal, el malware no me va a volver a afectar en este equipo en particular. Pero bueno, verifiquemos. ¿Puedo leer la información? La respuesta es no. Sigue estando ilegible. Lo mismo ocurre para mi información local como la información que tenemos en red. Enseguida iniciaremos o abriremos un documento que está en mi unidad mapeada. Muy bien. Verificamos nuevamente que esta información sigue ilegible. Una vez habiendo verificado cómo interactúa con la información, pasamos a visualizar qué tipo de conexiones realiza este código. Y dentro de eso, nos percatamos que hace conexiones por HTTP, HTTPS
incluso utiliza puertos no comunes, como el 9001, y lo realiza hacia sitios como onion.it, IPs específicas, hello.4711, y en fin, a diversos sitios donde se encuentran servidores de control, a diversos sitios donde puede descargar nuevas versiones de ese tipo de malware. En fin, la idea es que se esté comunicando hacia el exterior con la finalidad de que siempre esté afectando a nuestro equipo infectado. En este caso, ya fui afectado por ransomware. ¿Qué puedo hacer? Hermano, desafortunadamente, la única opción real de recuperación de tu información se basa en la restauración a partir de un respaldo previo. Oye, pero existen alternativas, ¿no? ¿O cómo funciona esto? Sí, existen alternativas. Uno de ellos es el del Volume Shadow Copies, que no es otra cosa más que el uso de snapshots o de puntos de restauración donde podemos generar de alguna forma puntos de respaldo de nuestros archivos de sistema, pero también de todos aquellos documentos que vamos modificando con el tiempo. Sin embargo, esta opción muchas veces no está habilitada, a pesar de que el sistema operativo lo tenga habilitado. En algunos casos es posible obtener copias de mis documentos a partir de las carpetas temporales. ¿Cómo es posible? Finalmente, una vez que está abierto el archivo, continuamente realiza respaldos, llamémosle temporales, en esa carpeta, y una vez que quedan ahí alojados, y no nos queda de otra, podemos obtener una versión anterior de esos documentos. Pero son muy contados los casos donde eso nos ha apoyado. Las variantes de ransomware, como mencionábamos, cifran copias de los documentos encontrados. Los originales son borrados, por lo que en teoría podríamos recuperar la información utilizando un software de borrado. En la práctica, eso no nos ha ayudado. Y la razón de esto es porque en las últimas versiones de ese tipo de códigos realiza una sobreescritura sobre los documentos originales. Esto implica o dificulta por completo la recuperación a través de este medio. Algo más que quisiéramos recalcar: quitar el malware que afecta a un equipo. Desafortunadamente no recupera la información cifrada. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué llegué hasta este punto? ¿Por qué he sido afectado de tal forma? Permítame platicar el caso de un cliente, poniendo el contexto. Con ese cliente únicamente contamos con la protección anti-malware a nivel endpoint, no tenemos la protección de correo. Es alrededor de 5,000 endpoints, y de los cuales uno de ellos que no tenía instalado el antivirus se infectó, y sin embargo esto cifró la información de toda una planta. Estamos hablando de la información de aproximadamente 100 personas. En tamaño estamos hablando de 900 gigas de información que fue cifrada. Pero ¿cómo es esto posible? La razón es porque todos guardaban sus documentos en un repositorio común. Ese repositorio se encontraba en un servidor. Ojo, el servidor nunca se infectó. Sin embargo, es el repositorio de información válida como información que puede ser corrupta en un momento dado. Y la razón por la que pudo hacer esos cambios es porque tenía permisos de lectura y escritura para todos los usuarios. Todos los usuarios mapeaban una unidad de red y todos tenían permisos de editar la información de todos. ¿Se escucha algo como que no ocurre en la realidad? Desafortunadamente sí ocurre. Muy bien. Otro caso común es en la parte de la restauración del sistema y versiones anteriores de archivos. Desafortunadamente, a pesar de contar con esto, está deshabilitado. Esto igualmente nos pasó con un cliente donde tuvo una afectación en 5 equipos y solo en uno estuvo esto activado, y gracias a eso pudimos recuperar su información. Las políticas de seguridad en correo electrónico son deficientes. Muchas veces pensamos, pero ¿cómo es posible que al día de hoy
el correo electrónico me permite el paso de ejecutables. Ciertamente la mayoría de las soluciones bloquea cuando viene un ejecutable directamente en nuestro correo. Viene adjunto en nuestro correo con una extensión que es .exe, .com, .bat, pero que viene directamente. Pero ¿qué ocurre en los casos donde vienen archivos comprimidos y se hacen pasar por otro tipo de archivos válidos como PDFs o incluso que cuentan con una doble extensión como .pdf, .exe? Ese tipo de comportamiento evita que sean detectados por las soluciones. Otro error típico que hemos notado es que usualmente no hay una cultura de respaldo de información. Entonces nuestros equipos, ya sean laptops, workstations, y muchas veces me atrevo a decir que servidores, no tienen un respaldo previo. Si a eso le aunamos que los usuarios, al recibir un correo, suelen abrir el contenido de todo aquello con lo que se encuentran identificados, tenemos un problema mucho mayor. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? En el momento que yo como administrador de red recibo el reporte de un usuario de que no hay forma de acceder a su información o lo muestra con caracteres extraños, debo tener en mente la posibilidad de que haya sido cifrada esa información. En ese momento, la recomendación fría es detener la compartición de carpetas. O sea, me estás diciendo que debo impedir que toda mi operación en cuanto a la compartición de documentos se detenga. Aquí la respuesta dependerá de cada uno de nosotros. Lo que la experiencia nos ha dictado con nuestros clientes es, desde el tiempo que transcurre desde el primer reporte hasta el tiempo total del cifrado, puede depender de horas. Es decir, que si tú, en ese momento que recibes la llamada, detienes la compartición de carpetas, tienes una alta probabilidad de evitar que el resto de tu información sea cifrada. Poniendo el contexto del ejemplo anterior, tengo 900 gigas, veo que 50 gigas de información han sido cifradas, pero detengo la compartición, tengo la posibilidad de salvar 850 gigas de información. La respuesta, si la tienes que detener o no, nuevamente, está en ti. Tú pones una balanza, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo puedo detener esa compartición sin afectar permisos y demás que ya tengo previamente trabajados? Si detengo el servicio servidor o server, dependiendo del sistema operativo, lo consigo en cuestión de segundos. La siguiente parte es identificar el equipo infectado. Y aquí, nuevamente, quiero hacer hincapié. Muchas veces, que estoy hablando, el 98% de las ocasiones que tenemos información cifrada en un file server, el servidor que almacena la información no está infectado. Y estamos hablando que pueden ser servidores Windows, servidores Linux, servidores de Mac, del sistema operativo que usen y manden, porque únicamente son repositorios de información. ¿Cómo puedo darme cuenta entonces de cuál es el equipo infectado? Eso dependerá mucho de la versión del ransomware, pero muchas veces generan archivos de ese tipo, help, decrypt, y en diferentes formatos. En ese momento visualizo quién es el propietario de esa información, y ese es el usuario que realizó la modificación. Acto seguido, solo necesito ubicar el equipo a donde se está firmando este usuario. Recomendaciones para evitar ser afectado: asegurar nuestras comparticiones. Información que no sea necesaria para todos los usuarios no debe estar compartida para todos los usuarios. Y mucho más importante, la parte de los permisos. ¿Quién puede modificarlos? Únicamente debe modificarlos aquel que es el propietario de la información. Todos los demás no deben poder. La siguiente recomendación es respaldo de información periódica para PCs y o file servers. Campañas de concientización hacia nuestros usuarios. A veces lo más difícil es tener un poquito de sentido común. Un correo que yo no esperaba, un correo de un remitente sospechoso, no lo debo abrir. Es importantísimo esta parte de las campañas.
Si cuento con la opción de generar versiones anteriores de archivos, usémosla. Posteriormente, este punto de restauración que genera nos puede permitir el tener un punto de rescate de nuestra información. Otro punto importante es limitar el tipo de adjuntos que podemos enviar por correo electrónico. En ese caso especial tenemos que bloquear la parte de los ejecutables en los correos. Y de aquí debemos mencionar que tenemos normalmente dos ambientes de operación. Uno a nivel de gateway y el otro a nivel de servidor de correo. Es decir, yo tendría dos soluciones de protección. Uno a nivel de todos los correos que recibo de Internet hacia el dominio interno y la protección de todos los correos que van de un usuario interno hacia otro usuario interno. Vamos a mostrar en este caso la protección perimetral. Viene el correo, se va a Internet, llega al firewall, pero este lo direcciona a nuestro servicio de protección. En este caso es eliminado. Acto seguido se libera una notificación hacia nuestros usuarios. Esta es la pantalla general de configuración de una regla en la solución que maneja Trend Micro, que es Interscan Messaging Security Virtual Appliance, donde yo puedo definir qué tipo de archivo reviso y los tipos de adjuntos que voy a estar bloqueando, que en este caso es True File Type y no se alcanza a apreciar, pero serían todos los archivos ejecutables. ¿Pero qué es True File Type? En otras palabras es reconocer el archivo sin importar la extensión que tenga. Es decir, un archivo ejecutable que yo o a cualquier usuario le cambió la extensión tratando de que no se ha detectado, de cualquier forma lo va a detectar como archivo ejecutable. Posteriormente tengo la parte de la cuarentena y tengo la parte que envía una notificación. Esa notificación y cuarentena son totalmente configurables. Por otro lado, tengo la parte del envío de un correo de un usuario interno hacia otro usuario interno. En este momento entraría la protección de la solución llamada Scan Mail for Exchange que maneja Trend Micro. Ese correo es bloqueado y acto seguido se libera una notificación que es entregado hacia el usuario B. Muy bien. Hasta este punto llegamos con la explicación general de las recomendaciones, con la explicación de las soluciones que podemos utilizar e iniciamos la parte de las preguntas. Si nos pueden ayudar a contestar la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el obstáculo al que más se han enfrentado al intentar mejorar su postura de seguridad, de aplicar como tal la estrategia de seguridad que actualmente tienen en las organizaciones, en sus organizaciones? Uno es si es por desconocimiento, otro si es por capital y otro si es por tiempo. Bueno, la mayoría nos contesta, más del 50 y tantos % ha contestado que es por cuestiones de capital. Muy bien, seguimos o concluimos la parte de lo que es esta presentación con algunos puntos finos. Como tal, lo han visto, estas amenazas, en específico incluso otro tipo de amenazas que ya son más dirigidas, hacen uso de cierta debilidad o ciertas vulnerabilidades en los usuarios, y esto es a través de lo que es la ingeniería social. Es decir, invitan o hacen todo lo posible en la redacción de algún correo o en la invitación de visitar algún sitio web para que el usuario le dé clic o para que el usuario visite esa página y pues obviamente pues el atacante logre su objetivo final. Pero si en este caso el eslabón más débil pues, es el usuario, ¿no? Y no es nada más porque ellos lo sean, sino que incluso hasta nosotros como especialistas en seguridad pues podemos caer ante este tipo de técnicas que utilizan los atacantes. Son múltiples variantes las que se utilizan en este tipo de malware, en malware de día cero, en malware más avanzado. Es decir, con un antivirus no es suficiente, con un antimalware no es suficiente porque está basado en firmas, o sea, tienen una lista
de muestras o de archivos que pues, ellos ya detectan como tal, pero si salen o hay alguna modificación sobre esos mismos archivos, es totalmente diferente. Entonces, es imposible detenerlo con este tipo de soluciones tradicionales. Como tal, el ransomware, el criptoransomware utiliza cifrado, no es posible la recuperación, o sea, el archivo como tal dentro del disco duro es modificado totalmente, se necesita la llave privada, en este caso para poder recuperarla. No recomendamos no pagar, en este caso, el rescate, porque estamos incentivando al atacante a que siga o que continúe propagando este tipo de malware hacia otros usuarios, hacia otro tipo de organizaciones, etcétera. Se tienen que considerar diferentes mecanismos de prevención y recuperación, no nada más antivirus, antimalware, sino otro tipo de controles de seguridad dentro de sus organizaciones, ¿no? Lo veíamos dentro de la cadena de infección. No nada más es el antimalware, y vemos que como tal el malware está estableciendo conexiones hacia URLs maliciosas, pues tener un filtrado de URL, un filtrado de contenido que nos permita, o con un fabricante que continuamente está haciendo análisis o que tenga la inteligencia suficiente o un equipo de seguridad para que obtenga la inteligencia de todo lo que está pasando en cuanto a comportamiento en malware, amenazas en general. Lo que les decía, ¿no? Diferentes controles de seguridad en los diferentes puntos, pues inclusive antes de que el usuario sea afectado, pues detenerlo desde antes, ¿no? O sea, desde que establece la conexión para bajar lo que es la llave privada, la llave pública para cifrar los archivos, que en todos los casos es diferente, ¿eh? No siempre se utiliza la llave pública o una misma llave pública en todos los casos, sino que siempre es diferente. Entonces es muy difícil en este caso pues saber, ¿no? O sea, cuál va a ser la llave para poder descifrar, ¿no? En este caso la llave privada. Llegamos a la parte de las preguntas que algunos nos han estado haciendo durante este webinar. La primera pregunta sería, si pongo el disco duro infectado en otro equipo como esclavo, ¿tampoco puedo recuperar los archivos? La respuesta es no. La razón de esto es que la información ya fue modificada. Es decir, no se trata de que la infección esté evitando que yo pueda leer mi información. No. La información en sí ya ha sido modificada y ha sido dejada inservible, ha sido dejada ilegible. Entonces, reiterando, la respuesta es no. Segunda pregunta. ¿Habrá alguna herramienta con la cual puedes analizar archivos RAR, ZIPs, poniendo foco en el escaneo de PDFs? En este caso, se mencionaron dos herramientas de protección de correo. Una es a nivel perimetral, que es IMSBA, y la otra es a nivel de servidor de correo, que es ScanMail. Ambas soluciones tienen la capacidad de revisar los archivos que van dentro de esa clase de archivos comprimidos. Entonces, ese tipo de herramientas, la verdad es que son muy útiles a la hora de protegernos contra ese tipo de códigos cuando hablamos de correo electrónico. Ok, otra de las preguntas es si se puede detectar un ransomware y todos sus tipos antes de que me afecte. Lo que los comentaba, ¿no? Son múltiples variantes. Sí hay soluciones que en tiempo real detectan, por ejemplo, el comportamiento de un archivo. Evidentemente no van a evitar que el usuario le dé clic o que lo descargue, sino el usuario ya va a estar afectado, pero obviamente al momento de brindar esta inteligencia de decir, esta visibilidad, ¿no? Este monitoreo de decir, oye, ¿sabes qué? Este archivo que descargó tal usuario, pues tiene este comportamiento, ¿no? Está cargando tal llave de registro, está estableciendo conexiones hacia sitios ya comprometidos para ejecutar ciertos comandos, etcétera. Digamos que esa solución que nos brinde esa información va a prevenir que otros usuarios pues sean afectados por esta amenaza. No hay una solución, a que nosotros sepamos, que va a detener todas las amenazas, ciertamente, o sea, a un 100%, sí hay soluciones que se llaman de nueva generación a nivel endpoint. Si gustan tener más información, al final de la presentación van a estar en nuestros correos electrónicos. Este tipo de soluciones, pues obviamente se manejan, como les decía, ¿no?
en tiempo real detectan qué comportamiento está teniendo cierto archivo y está deteniendo los diferentes puntos o las diferentes actividades que está haciendo este código como tal. Otra de las preguntas es, ¿qué sucede si apago la PC con el botón de encendido? Realmente el usuario, nosotros no nos estamos dando cuenta como tal de que pues, el usuario descargó ese código malicioso. Entonces es difícil saber que la máquina esté infectada. Y obviamente si no lo sabemos, pues es difícil desconectarlo de la red o apagar la máquina para evitar que se infecte, ¿no? Tendríamos que tener una solución que nos brinde esa visibilidad o ese monitoreo para poder actuar y prevenir que otros usuarios, como les decía, sean infectados. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, no fue posible mostrar algunos videos que tenemos preparados. Sin embargo, les estaremos haciendo llegar esta información y en la cual se podrá apreciar a mayor detalle el funcionamiento de ese tipo de códigos y cómo se realiza la protección del correo a través de las soluciones de IMSBA y de ScanMail. Bueno, ahí están nuestros datos de contacto, tanto de Carlos Hernández como mío. Les estaremos llegando a la información y cualquier duda o pregunta que tengan más con relación a este tema o con cualquier otro, pues estamos ahí a sus órdenes. Meramente ahorita vimos temas también tecnológicos, pero también es muy importante la concientización hacia sus usuarios, ¿no? Si les llega algún correo, que lleguen a algún otro idioma o que tenga faltas de ortografía, pues es alta la probabilidad de que lo redirija o que descarguen algún malware, ¿no? Y que pues, se vean afectados en este sentido. Y pues hasta este momento pues, llegamos al término de la sesión. Estamos en contacto. Cualquier duda o comentario. Bien. Gracias Jazmín, Carlos, por acompañarnos en esta sesión y gracias a todos ustedes. Disculpen los errores de audio del principio y durante la sesión. Por cuestiones de tiempo nos retrasamos y estaremos haciéndoles llegar las respuestas individualmente a todas sus preguntas. Como lo dijeron, estamos abiertos a poder platicar con ustedes más a detalle. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.